Gracias, señor Sáez. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Miren, desde Unión de Pueblo Navarro, a lo largo de estos años, tanto en el Parlamento de Navarra como en las Cortes Generales, hemos venido planteando iniciativas fundamentalmente para paliar la situación económica que padecen las familias españolas. Hemos venido planteando iniciativas con otros grupos políticos, por ejemplo, en el Senado, a la hora de la reducción del IVA del gas y de la electricidad, que posteriormente a la semana hizo el Gobierno, incluso también pidiendo y demandando con enmiendas que se rebajase el IVA de productos de primera necesidad, porque nos preocupa, señorías, la situación que vive una parte muy importante de las familias españolas. Hemos venido demandando también la deflactación de la tabla del IRPF, no como una rebaja de impuestos, no, que no lo es, sino fundamentalmente para que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores españoles no pierdan ese poder adquisitivo. Y, por otro lado, también desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro hemos venido apoyando aquellas iniciativas que hemos considerado que iban en esa línea. Por otro lado, es evidente, señorías, como decía, que hay dos Españas, y más con las políticas que está aplicando este Gobierno. Una España que no llega a fin de mes, una España que vive el día a día con inquietud, una España pobre sin futuro, y el subsidio en ningún caso es la solución. Hablando de corrupción política, la pregunta que nos debiéramos hacer y que fundamentalmente se debiera hacer el Partido Socialista es ¿qué hubiesen dicho ustedes si aquellas personas imputadas por casos de corrupción fuesen asesores o miembros de ministerios gobernados por otras formaciones políticas? ¿Qué hubiesen dicho ustedes si la persona investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias o de corrupción hubiese sido la esposa de otro presidente de Gobierno? ¿Qué hubiesen dicho ustedes si los dirigentes de formaciones políticas diferentes a las suyas hubiesen cuestionado resoluciones judiciales? ¿Y qué hubiesen dicho también aquellas formaciones políticas que hoy están apoyando las iniciativas y las propuestas del Partido Socialista? EH Bildu, PNV, Esquerra Republicana, Sumar. ¿Qué hubiesen dicho si todos estos presuntos casos de corrupción hubiesen sucedido en otras formaciones políticas? Señorías, en un Estado de Derecho, algo fundamental es la independencia del Poder Judicial y el respeto a las decisiones judiciales. No se puede deslegitimar el Poder Judicial y por eso es inadmisible que haya miembros de un propio Gobierno, incluso el ministro de Justicia o el propio presidente del Gobierno, que cuestionen y hagan críticas exacerbadas de resoluciones judiciales, o que incluso aquí en esta Cámara se critique con nombres y apellidos a jueces, a fiscales y a periodistas, o incluso, señorías, que se vaya más allá y que es corrupción política también a la hora de aprobar una ley de amnistía que lo que ha venido es a manifestar y a borrar delitos, graves delitos en este país. Y, por lo tanto, señorías, corrupción política es, como se ha dicho, que se diga que en ningún caso se iba a pactar con Bildu y a la hora de la verdad no es que lo hayan hecho socio prioritario en Navarra y en Madrid, sino que incluso le han entregado el Ayuntamiento de Pamplona. Corrupción política, señorías, es también que los delincuentes sean los que redactan las leyes que luego les van a beneficiar. Corrupción política es engañar al ciudadano día a día. Y es llamativo cómo cuando se denuncian comportamientos ilícitos, algunos callan en la victimización. No, señorías, que no. Esto no es una cuestión, no es ninguna estrategia, esto no es ninguna máquina de fango, esto no son los jueces, ni los fiscales, ni los periodistas que entran dentro de esa estrategia. En ningún caso. Estamos en un Estado de Derecho, estamos en un sistema democrático. La ley debe primar por encima de todos los demás y, sobre todo, a la hora de perseguir a aquellos que cometen cualquier delito, sea político, sea del que sea. Y, por lo tanto, en esa línea, señorías, nosotros apoyaremos esta moción porque consideramos, sinceramente, que hay que destacar de este país, hay que desterrar de esta nación aquello que tiene que ver con la corrupción política. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Catalán. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea por un tiempo de 5 minutos.